presentar al invitado, que es Walter Montero. Cuando nosotros íbamos a ver a Diego, a hablar con Diego, a entrevistar a Diego, siempre estaba Walter a su lado. Walter y Gaby está viniendo, Walter ha llegado y quiero arrancar con él. Walter, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas? Gustavo, buenos días, muy bien. Buenos días. ¿Cómo lo conociste a Diego? ¿Cuándo arrancaste a laburar con él? En el 2005 arranqué a trabajar con él. Yo conocía a las hijas, las cuidaba cuando venía al lugar donde estaba trabajando, cuando un día Diego quiso venir a ver dónde estaban las hijas y conocerme, y ahí arrancamos a trabajar. Él me ofreció si quería trabajar con él y ahí arrancamos el camino juntos. 2005. ¿Qué momento de Diego era? A ver, para que recordemos. La noche del 10. Ah, bueno. La noche del 10. La noche del 10, showball. Manager de Boca también. Manager de Boca. Sí. Momento espectacular de él. Un lujo. Un lujo. Un lujo. ¿Ya había venido de Cuba él? Sí. Sí, ya estaba. Ya había venido de Cuba, estaba perfecto, estaba bien. Impecable. La noche del 10 La rompió ahí. la rompió toda. Le hizo muy bien eso. Un programa. ¿Y estabas ahí en la noche del 10 todos los... Sí, siempre? Siempre. ¿Cómo era Diego? Para que la gente sepa cómo es el personaje, porque no es fácil llegar y de repente estar en el día a día. Es un Diego particular, especial, ¿no? Un carácter fuerte también. Sí, pero normal también. Así como lo veían, sus altibajos, sus enojos. Nada, chiste, buena persona. Normal. Siendo Maradona, ¿no? Claro. En ese mundo, claramente. Pero, no, normal. ¿Qué no había que hacerle a él? ¿Qué no había que hacerle a él? Mentirle, esconderle Sí, algo. serle fiel, leal. Era eso. Una vez que entrabas ahí, primero que no era fácil entrar. Y una vez que entraste, tenés que ¿Te costó ser. entrarle? A mí me lo presentó MP. Ajá, mira. Y nada, de a poquito íbamos a cenar, algún partido de fútbol. La ventaja que corría yo es que ya venía cuidando a las hijas. Ah, Entonces eso es como que había Claro. otra mirada. claro. Pero no es fácil entrar a la vida de Diego, a trabajar, a ser amigo, compañero, no, para nada. ¿Y cuándo dejaste de estar con él? ¿Y por qué? Físicamente dejé de estar con él porque me corrí, entre que me corrí y me corrieron, 2018. Yo seguí por afuera hasta un añito más o menos. O sea, 13, 14 años con él al lado. Más o menos. ¿Cómo era tu día? ¿Te levantabas o vivías con él? ¿Cómo era la historia? Depende dónde estemos. Si estamos acá en Argentina, bueno, nada, era cada uno en su casa. Ya más o menos teníamos los horarios, llegar al mediodía, despertarlo, ver la agenda y pasar el día, hacer los eventos. Era muy rutinario, ya un momento, mirar la tele, ir a jugar un partido de fútbol, charlas. Y después estando afuera, era lo mismo en otro país. Claro. No, Pero no, ya en un hotel, ¿no? En una habitación ya distinta, era en un diferente. hotel, ya teníamos reservado un espacio para nosotros, había 2 o 3 habitaciones que se conectaban, entonces Ujú, es como que lo hacíamos nuestro, ese rinconcito, ¿no? claro. Y 13, 14 años, todos los días al lado de él, ¿quién te corre o por qué te corriste? Me empiezo a correr porque yo ya tenía ganas de cambiar lo que le llaman el entorno, porque ya había entraba mucha gente, salía mucha gente, que a lo que venía acostumbrado yo y a lo que habíamos armado con Diego ya no servía. Estaba Rocío en ese momento, Ajá. que era su pareja. Para, cuando vos laburaste, ¿quién era el entorno de él? ¿Cómo era el entorno de Diego? No, pues yo ¿Manager quién estaba? Morla. Ah. Fue Matías, que apareció en junio más o menos del 2014 en Brasil, en pleno mundial. Ah, Ahí. pero antes Guillermo, ¿no? Antes era Guillermo, sí. Vos trabajaste mucho con el entorno con Guillermo. Con Guillermo, directo no, pertenecía a un grupo yo, Sí. que yo me hacía cargo cuando venía Diego a donde estaba yo. Bien. Pero era un grupo. Y llega Morla y te respeta que vos estés con Diego. Sí, claro. Bien. Sí. ¿Y? Y bueno, nada, después ahí había gente ya que a mí no me cerraba. El famoso bloquear los teléfonos, no querer pasarle llamados, pero era innecesario. Y no le hacía bien a Diego a lo que veníamos acostumbrados. Ujú. Entonces es como que se manejan muchos celos ahí, muchos celos, muchos egos. Y yo por suerte con tantos años
que pasaron varias parejas, varios amigos, varios entornos. Estar 14, 15 años con Diego no es poca cosa, ¿no? Mm. Yo tenía un vuelo propio ahí. ¿A qué voy con esto? Que si vos querías hablar con Diego y tenías mi teléfono, me llamabas y yo te pasaba con Diego. Yo no tenía por qué filtrar. En tal caso decidía Diego si quería hablar con vos o no. Claro. Vos le preguntabas, Diego, ¿está este? Sí, que me llame 5, no, mañana hablamos. O nada, está enojado con vos porque dijiste esto, pero bueno, llamame después que hablamos. Y era lo normal. Mm. Pero de ahí a que le filtren los llamados con las hijas, con los amigos, con los jugadores del 86, como se habla siempre. Claro. Innecesario. ¿Para qué? Se habilitaba eso por el lado de esa persona cuando le convenía, cuando ella necesitaba tener un poquito de oxígeno. Mm. Irse, Rocío, no sé, estás hablando. claro, irse, no sé, a una peluquería, tener 2 o 3 horas. Una O sea, el que le conveniencia. filtraba para era Rocío. Sí, sí, sí. Rocío le decía que sí, que no. No, Rocío no le decía que sí, que no. Rocío le apagaba el teléfono, le corría, le cambiaban los números sin que Diego sepa. A veces Diego tenía 2 o 3 teléfonos y no sonaban nunca. Mm. O sea, con Verónica bien. ¿Vos agarraste la época que estaba de novio con Verónica? Con Verónica, sí. Bien, Sí, con sí. Verónica. Con Verónica muy bien, armó su casa, estuvieron 8 o 9 años. Era una pareja, digamos, normal. Sí. Fin de semana entraban los amigos, jugábamos al fútbol, 2 veces por semana jugábamos al fútbol, tenis. Lo de pareja normal, repito, ¿no? Era Sí. muy... Se pelea con Verónica, empieza a salir con Rocío y Rocío es la que lo encripta un poco, lo... Sí, tanto estando acá en Argentina, cuando pasó lo de Dubái también, que viajamos, entonces era... ¿Estuviste en Dubái con ellos? Estuve en Dubái y ahí eran los conflictos de por qué, no sé, Walter está 10, 15 días y yo vivo acá y empezó la pareja vos. Y es lo que yo arreglé con Diego. Ujú. Y si me tenía que quedar 3 meses me quedaba, y si me tenía que quedar 5 días me quedaba, y si no iba por 3 meses, es lo que teníamos arreglado. Claro. Era parte del trabajo, a ver, cosas que teníamos con Diego que no lo tendría que, no lo debería saber nadie. Claro. Cosas nuestras. Sí. Pero bueno, así era más o menos. Y a la vez tu vida, porque vos también tenés una vida, tenés Y tu familia, ¿no? a la vez la vida, respetar esos tiempos. Bueno, por suerte lo pudimos hacer. Él entendió, digo, cuando yo fui padre, que necesitaba un poquito más de espacio. Ah, lo entendió bien. Y lo entendió, sí, porque Sí. en un momento había nacido mi hija y al día y medio nos fuimos a un partido que se hizo para el de Grito Cáceres. Sí. Bueno, me fui al partido ya al día y medio. Ah. Después en un momento hice una cuenta que hacía 55 días que había nacido mi hija y hacía 30 y algo de días que estaba en China. No Oh. me daban los números. Ah. Entonces, bueno, lo entendió. Se habló. A lo que voy, que era una persona que razonaba, no es que es todo tajante. Después, bueno, era un chico a la vez, tenía sus caprichos, pero bueno, una vez que lo conoces hay que saberlo llevar, como todo, ¿no? Vos le podías decir, o vos veías gente, sobre todo en la época de Coppola, ¿no? Que le dijera que no y que él aceptaba ese no, porque una de las claves que se discutían en el juicio, en el ex juicio, era que los médicos no le podían decir que no o que él decía que no a algunas cosas. Cuando vos estabas, ¿cómo era esa situación? En la época de Coppola yo conviví poco con Guillermo, pero ahí el que manejaba todo era Guillermo. ¿Y cómo le decían que no a Diego? No, se le hablaba y se le explicaba. Yo he tenido situaciones que lo han querido operar de la rodilla y he tenido la charla 2 días antes, un día antes de la operación, explicándole que he hablado con médicos, hablé con Tucho Villani para que me explique bien qué era la operación que le querían hacer a Diego. Y después se la transmití a Diego. Y le dije, la operación un lujo, pero después vas a estar seguramente en silla de ruedas porque no sos un paciente con conducta, fácil. Mm. Y él se quería operar y bueno, opérate, yo te digo eso, no vas a poder caminar, no vas a poder jugar al fútbol, tu sueño es dirigir, no lo vas a poder hacer tampoco. Y quedamos con que se operaba, me voy del barrio, me llama, vuelvo, le explico, me dice, explícame a ver qué es lo de la rodilla, pasa eso, bueno, está bien, no importa, mañana nos operamos. Me vuelve a llamar, suspende la operación. Date cuenta, Claro, entonces, cómo era es, lo o sea, se le puede decir que no, y nadie le dijo que no, le explicamos nada más. Entonces, la operación de la cabeza que tuvo era innecesaria.
porque quedó comprobado después que era innecesario. Pero si ese entorno que se armó en ese momento le hubiese dicho no te operes o trae a otra persona, y seguramente no se hubiese operado. Lo que pasa es que la gente que estaba ahí, primero que no sabía, no le conocían los tiempos, no lo sabían mimar, no le sabían hablar. Y vos ya sabías, se levantaba de mal humor, y vos ya sabías que le tenías que dar un café, que se fume un habano, le pones un partido de fútbol, le empezás a comentar de eso, y se empieza a relajar, entonces no sabes cómo entrarlo. ¿Te acordás que pasó, no sé, con Los Ángeles Lakers? Sí, y ya está, y había pasado, y fluyó. Y de la etapa, de toda la etapa que viviste con Diego, ¿cuál fue la mejor? No, bueno, hubo muchos momentos. La noche del día fue muy buena, Showball fue muy bueno, la selección fue, bueno, tocar el cielo con las manos. Ahí era pleno. ¿Y él dónde estaba más pleno en todo eso que contaste? Todo lo que era el deporte, en participar, se sentía muy bien, se sentía vivo, con eso le encantaba. La selección fue un lujo. También cuando quedó afuera, también fue un golpe muy duro. En el Mundial de Sudáfrica estabas vos. En el Mundial de Sudáfrica. La clasificación en Uruguay estabas vos. Sí, todo. Todo el showball donde él se sentía jugador también, ahí estaba siempre vos. Siempre, Sí. siempre. Y vos te vas de al lado de él, repetime el año. 2018. 2018. ¿Él muere en qué año? 2020. 20. 2 años después. Sí. ¿Y qué sentías en ese momento, en esos 2 años, cuando vos ya no estabas con él, del tratamiento que le daban los otros? ¿Qué sentía? Mira, cuando murió, me escribieron todos. Si vos hubieses estado, no se moría. Así fue. Yo dije, si yo hubiese estado, no se moría tampoco. Era así, porque yo no lo hubiese sacado a la cancha ese famoso día del cumpleaños con Gimnasia. Había amigos ahí, que creo que uno de los amigos le dijo a la hija, tu papá está mal, pero no alcanza con decirle tu papá está mal, porque fuiste parte de ese circo. ¿Y ¿Vos qué le hubiese dicho? No vamos a la cancha. No vamos. ¿Lo decidías vos o llamabas a alguien? No. Hablaba a la persona que lo quería llevar. No sé quién lo llevó, creo que lo llevó Morla. Creo que lo llevó Morla. No da Matías para llevarlo. Más allá que haya sponsor, compromiso. Si estás enfermo, te sentís mal, ya está. O sea, te hubieses peleado a muerte con Morla por esas cosas. Sí. Y por otras también, ¿no? Porque se lo responsabiliza también de otras. A Diego lo internamos 2 veces y una tercera vez vinieron 11 ambulancias a la casa. Las internaciones se enteraron, porque salió todo en la prensa. Las 11 ambulancias nunca se enteraron. Se amaneció un día con un dolor de panza. Le dolía la panza, no quería médicos, para ver si le podíamos decir que sí o que no, o hacíamos lo que él quería o no. Llamamos, código rojo, vinieron 11 ambulancias. Nada, fue un problema estomacal ni nada más. ¿Alguien se enteró? Nadie. Me peleé con Diego, discutimos, sí, bueno, pero estaba sano. Prefiero pelearme o que me eche o lo que sea, pero que esté sano. Cuando lo internamos una vez, lo internamos una vez, en Ezeiza nosotros teníamos contratada una ambulancia las 24 horas de unidad coronaria. También, es lo que correspondía, también era Diego. ¿Entendés? Sí. Entonces, si se enteraba Diego, se enteraba. No es que lo hacíamos oculto tampoco. Contratábamos y listo. Te enojabas, bueno, es un problema tuyo. Yo una sola vez tuve una discusión con Diego. A ver. Y le digo, ¿sabes cuál es la culpa? Digo, no es ni tuya, la culpa no es tuya, la culpa es mía, que yo te quiero ver bien a vos, le dije. Que yo te considero mi amigo, que somos amigos, pero te tirás un tiro en los pies solo, porque vos estás creyendo en los demás. Pero bueno, sos grande y cada uno decide, le dije. No, bueno, al otro día nos vimos, nos dimos un beso y no pasó nada. Porque él explotaba por ahí, pero después... Entonces, la culpa fue mía, no es tuya, ¿entendés? Porque vos estás acostumbrado a que no te quieran, que te usen y que te roben. ¿Recordás cuándo fue la última vez que hablaste con él? La última vez que hablamos profundo fue cuando ahí le pedí que teníamos que hacer todo un cambio. Habíamos ido a una clínica, se fue a revisar una rodilla y ahí empezamos a hablar y él como que otra vez empezar, bueno, decidilo y terminamos en lo que terminamos. Después intenté hablar 1 o 2 veces, pero ya no se podía hablar porque no se le entendía a él. Y yo sabía por qué no se le entendía. Porque se había dormido tarde, tomaba pastillas para dormir, otras pastillas para despertarse, entonces como bueno, que esa era la época también en la que estaba
Rocío que había puesto al primo o a un familiar que le daba alcohol. Ahora, mi pregunta con respecto a eso es, Maradona evidentemente se murió sumamente enamorado de Rocío Oliva. ¿Por ¿Quién qué dice esa eso? relación? Perdón, El ¿quién propio dice? Diego lo decía. El propio Diego pedía ver a Rocío. De hecho, lo dicen todos los que estaban cerca de Maradona. ¿Quiénes son todos? Yo te digo, ¿en qué momento? Yo te digo, el sobrino, ¿Qué sobrino? el último que quedó con Johnny. él, Johnny, Pomargo, todos hablan de que pedía ver a Rocío. Igual lo decía Diego también públicamente, pero yo lo que no entiendo Pero- es si le hacía tan mal por qué él tenía ese enamoramiento o esa obsesión con Rocío. Bueno, vamos por parte. Ahí lo dijiste, era una obsesión y era una pareja tóxica primero. ¿Quién lo decía? Pomargo lo dijo. Pomargo, Jonathan, lo decía el sobrino. te empiezo. Pomargo era muy pegado, pariente de Morla, ¿correcto? Sí. Rocío en un momento se le pegó a Pomargo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le convenían a ellos? Que esté Rocío ahí adentro, porque lo iban liberando y eran los ojos de ellos. Pero si después lo terminan echando al primo de Rocío. No, al primo, pero después de todo lo que pasó, yo te estoy hablando de Pomargo, Sí. ¿sí? Pomargo, lo terminan echando después que le dio 22 cervezas, 55 porros, Diego en su vida fumó un porro. Y cerveza no tomaba, y no tomaba a las 10 de la mañana, Diego. Por eso mismo te digo, el que se lo daba era el primo de Rocío Oliva. Sí, sí. Por eso. Y bueno, pero es todo. ¿Por qué Diego estaba tan obsesionado con ella? Esa es mi pregunta. Yo siempre digo esto, porque era tóxico primero. ¿Y cuándo reclamaba a Diego a Rocío? ¿En qué momento del día? ¿Cuándo? A la noche. A la noche. ¿En qué momento de la noche? 3, 4, 5 de la mañana. ¿Y eso qué quiere decir? Que no era él. Mirá. Que le agarraba la depresión. Mm. Que capaz que estaba alcoholizado. Porque yo lo he vivido también eso, ¿eh? Y te cuento desde mi lado, 3, 4 de la mañana, llamaba a Rocío y hablaba con Rocío. Te quiero y a los 5 minutos era una guerra. Bueno, en Dubái fue que ella lo denuncia a él, lo denuncia violencia de género y él la denuncia por robo. Hay ahí como un cruce muy ¿Vos estabas feo. ahí? En ese episodio justo no tuve, pero sí era de esa época que yo estaba. Pero sí, acá también, bueno, la denuncia de Seiza cuando... Sí. Cuando llega la del aeropuerto. Cuando llega, entonces, si es tan tóxico todo eso y si Diego también le hizo tan mal a Rocío, nadie la obligó a estar ahí tampoco. O llega un momento que da su paso al costado. Pero para vos de las relaciones Sí. que tuvo Diego, ¿cuál fue la más sana? Así que desde mujeres me refiero. Sacando a Claudia porque Sí, ya sí. estaban separadas. Claudia es otra Verónica. historia. Verónica. Verónica, Sí. Verónica lo amaba de verdad. ¿lo cuidaba? Sí, claro. Sí, sí. Sí, no te dije en un momento que armó su casa, familia, amigos, algo pareja normal, digamos. Ujú. O sea, perdón, Walter, ¿Rocío fue el principio del fin de Maradona? Sí, para mí sí. Para mí sí. Mirá cómo lo dice con todas las letras. ¿Eh? Como- Sí, sí. Sí, ni hablar de eso. ¿Y solo ella o el resto también? Y el último entorno, llamale, Claro. y el último entorno, fueron todos cómplices, porque acá están acusando a los médicos, muy bien, pero acá falta más gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Y acá falta más gente. En una escala, los de arriba, los de abajo, los del costado, porque 5 médicos, 6, 7 médicos no llegan sola, hola, te vengo a atender. ¿Quién te metió ahí adentro? Pero yo lo que no entiendo es, no Claudia, pero Janina, Dalma, ¿no tenían manera de poder entrar, romper ese círculo y tomar decisiones? Yo rompo todo, pero viste, cada uno actúa, O sea, si querés podés. pero eso va en cada uno, no todos reaccionamos iguales. Yo creería que todos debemos reaccionar igual cuando vemos a tu papá así o a cualquier pariente. No sé, yo no tendría, teniendo aparte la posibilidad de decir, teniendo la posibilidad de tener la prensa, convoca a todos y le digo, ¿quién es mi papá secuestrado? No me dejan entrar, mínimo. Mm. Porque Hago no, algo, no sé. no te dejaban entrar, no le pasaban el teléfono, No los pasaba mensajes, nada, nada. nada. Los Al chicos final- del 86 querían hablar con él tampoco, Nada, imposible. Nada, Lo apartaron de todo. completamente. Bueno, al final sí, Janina pudo ir 2 veces a verlo. Sí, Jana pero también. bueno. Sí, Está bueno, bien. pero- Una Sí, visita. bueno, pero- y No, bueno. está bien. Una visita. Una en, no sé, ponerle No, el no, tiempo que vos me refiero a quieras. la internación domiciliaria. Ahí en esa internación, Janina va Esa- 2 veces, Hanna va, creo que también 2 veces con Sí. Janina. Sí, bueno, la que pero- no va es Dalma. Pero ya estaba todo. Claro. ¿Qué te pasó Estaba cuando- tirado ahí. Claro. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia? Perdón, Sí. ya estaba todo. Esa no era la casa, la quisieron manejar.
Total, Diego siempre sale de todo. A ver. En 2 días había que alquilar una casa. Las casas estaban. ¿Posta? Había- Estaban en La Plata. No, más allá de La Plata. Acá, Diego, cuando vivía acá en Tigre, teníamos la casa. Había una casa para alquilar que siempre estaba a disposición. Y esa era la casa. Planta baja como necesitaba, una habitación muy amplia, un baño que eran 2 baños, puerta corrediza. ¿Cómo van a estar los médicos ahí? No ven que tienen un paciente de riesgo y no van a ver cada 5 minutos, cada media hora, a ver qué es lo que tiene, sabiendo las patologías que tiene. Que Esa es la tenía acusación, Diego. claro. ¿En serio? ¿Entendés? Sí. Nosotros lo poníamos en la habitación con la puerta entreabierta y él sabía y lo poníamos al tiro del ojo nosotros. Cuando veía que se movía para un lado, para otro, 2 veces entrábamos. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás mal? Bueno, vemos. Entonces, sentido común nada más. Total. ¿Vos crees que en serio ellos creyeron que Diego era inmortal? Y Porque- sí, claro. Claro que sí. Pero no la pudieron manejar esta vez. Y terminó ahí, tirado. ¿Qué te pasó el día que te enteraste que murió? Me quedé. Lo llamé a Matías, porque me habían llamado, y yo lo llamo a Matías, a Morla. Y le pregunto y me dijo, sí, listo, no hablé más. Me fui a mi casa, sin rumbo, ¿eh? No entendía nada. Mirá qué loco, voy y preparo 2 modas de ropa. Explícame para qué. Ni idea. Pero era la costumbre. Agarré el auto y me fui. No sé a dónde me fui. Paré y dije, ¿qué pasó? Y se me vino todo el mundo abajo ahí. Nada, volví a mi casa y a la noche fui a Fuiste a despedirlo. la noche y fui al otro día. Al otro día estuve con Claudia. Nos dimos un abrazo muy largo, muy prolongado. Apenas entré, me recibió ella. Y nada, a despedir al amigo. Después no quise ir al... Casa Rosada no A la fuiste. Rosada. Sí, a Casa Casa Rosada, Rosada a la te noche y A la- al a otro la día. día, al otro día. No quise ir al entierro. Fui a la noche en Casa Rosada. Cuando te viste con Claudia, ¿qué se dijeron? No, nos abrazamos fuerte primero, que eso fue al otro día, al día de la mañana. Sí. Y nada, que era una locura nada más. Pero nada, gracias por estar siempre. Pero ya ahí empezaron cuando, digo, porque una cosa es el primer impacto de la muerte y después viste cuando empezás a decir, pero ¿cómo se murió? ¿Cómo fue? Ahí Es que no. ¿Cuándo empezaste a tomar conciencia de que, Que se había muerto. y que además había responsables de la muerte de él? Que se había muerto todavía no lo puedo creer. Que había responsables desde... Sabía que iba a pasar esto antes que se muera. La muerte lo reafirmó, lo que yo pensaba. O confirmó lo que yo pensaba. ¿En qué momento sentiste que a Que Diego se le va? en el momento que lo veo en la cancha, en el momento que le hacen la operación en la cabeza, en el momento que lo vuelven a operar de otra cosa, en el momento que sube el médico hablando con Diego y Diego dice, viste que no me tenían secuestrado, y un médico cholulo. Igual lo de la operación en la cabeza, digo, la que se hizo en la Clínica Olivos, en el juicio quedó nulo. Digo, los médicos de la Clínica Olivos dijeron que era operable, digamos, que tenía criterio de operación. Vos veías al médico Cholulo, a Luque. Y lo vi ¿Lo cholulo. conociste a Luque? No, nunca lo viste. Vos Fue porque no amigo, estaba. fue amigo de Diego. Ah, Fue amigo de Diego. Diego murió en el 2020. sí. Él hacía 4 años que era amigo, dijo. 2016 yo estaba ahí. En mi vida lo vi a Luque, en mi vida escuché ese nombre, Mirá. para que tengas una idea. Y amigo de Diego, un día para el otro, no sos. Entonces, por eso me pregunto, cuando digo que en la cadena falta más gente, ¿cómo entraron ahí? ¿Quién lo puso, no? ¿Quién lo puso? ¿Quién les pagaba? ¿O quién tuvo el primer contacto? ¿O quién hizo el contacto del contacto? Ayer me escribiste vos cuando se dio la noticia de que se interrumpió el juicio, que hay que volver al comienzo. ¿Qué sentiste ahí? Y lo que te puse, que lo volvieran a matar. ¿Sentiste eso? Sí. Sí. ¿Quién le hacía bien a Diego? ¿Quién le hacía bien a Diego? Su nieto. Los amigos sanos le hacíamos bien.
y me hago cargo, hago autorreferencia porque era Sí. así. Yo me acuerdo de ese asado, ¿te acuerdas que fuimos a jugar al fútbol? Diego en la casa, ahí con jugadores de fútbol, Sí. ustedes, nosotros que fuimos a visitarlo y a jugar. La televisión siempre en deportes. Siempre. Se armó un partido de fútbol y todos los jugadores mirando el partido nuestro. Claro. Vino Batistuta. Estaba Diego mirando ahí el partido nuestro. O sea, había una responsabilidad que no podíamos perder contra ustedes. Claro. Porque estaba Diego y todos los jugadores mirando. Y claro. Ahora, para que se siente Diego, el personaje, la estrella, lo que significa, lo que es todo eso, a mirar un partido de fútbol, A vernos a nosotros. a vernos, porque era así, a vernos a nosotros. Entonces ahí te pinta más o menos cómo era feliz, qué es lo que le gustaba también y qué es lo que le hacía bien. Vino Bati, me acuerdo, otros jugadores, ¿no? Sí. Estaba el pájaro. Estaba el Cani. pájaro Canigia. Y nosotros jugando al fútbol nos miraba Canigia, Batistuta y Maradona. ¿No? Qué moral, ¿no? Sí. Sí, no, bueno. Y encima Qué no, ego. no me la dejaste tocar encima. No, Ahí te bueno. tengo un poquito de bronca. Pero ¿Qué? la humildad, ahí bajar a la Sí, humildad, claro. ahí bajás. Y el asado que se estaba armando, la comida, la picada. A eso lo hacía feliz, ¿no? Estaba impecable. Era pleno ahí. Ahí la pasaba muy bien. Entonces después te da bronca ver todo esto que no lo saben manejar por el solo hecho de conveniencias de... Porque llevarlo al negocio, mi conveniencia era que esté vivo también. Claro. Vamos al negocio nada más. Pasa que la gente que no sabe tratarlo se cruza con un personaje que por ahí no lo ve bajar del póster y digo en algún capricho, por ahí le dicen todo que sí, nadie le dice que no. A ver, a Diego se le ha dicho que sí. Pero si me quiero tirar de 5 pisos, no. Claro. No, sí, dale y te aplaudimos. Mm. Tonto no es. Siempre digo, tonto no es, Diego. Tonto no fue. Caprichoso. Fue Maradona. A mí lo que me llama la atención que en el final esté peleado con con sus hijas o con la señora, que me parece que eran del buen entorno de él, ¿no? Porque hay una relación de padre e hijo, de hijas que se pelean, porque suele pasar eso en el cotidiano a cualquiera. Sí. Y después también tenés que ver qué es lo que le llega. Mm, ¿Qué es lo que le llega? claro. Entonces eso es un cúmulo de cosas que para que no vaya al casamiento. Claro. Algo importante pasó ahí. Cuando él daba la vida por sus hijas, ¿no? No fue al casamiento, así que fuerte, ¿no? Entonces, anda a saber en qué momento le hablaron. Pero vos recién decías que Diego no era tonto, digamos. No, ¿Cómo sabemos que la decisión esa la tomó él? no era tonto, pero bueno, anda a saber en qué momento estaba también ese día. Claro. Pero decís que no tomó él la decisión. No, él no fue. Ah. Salió a la cancha en gimnasia, él salió a la cancha. Pero ¿era él ahí? No. No parecía. No parecía. ¿Era él La de el que no, gimnasia no. ¿Era él el que no fue al casamiento? Desconozco, no lo sé. No lo sabemos. Claro. Entonces, ¿qué pasó en esas horas, en ese día? Porque no es que Diego necesitaba planear para ir al casamiento. Voy y ya está. Y a la 1, a las 2, a las 3, 4 de la mañana caía, no importa. A ver, vos decís que alguien se lo impidió. De alguna manera. Pero de No, qué ¿cómo manera no le podías compa? Sí, impedir a ¿para qué Maradona? vas a ir? Pero Vas es a una- tener bronca, te van a estar todos mirando, te están esperando, te van a hacer pasar mal. Diego era una persona que se dejaba llenar la cabeza así. Siempre te voy a decir lo mismo. Depende en el momento que esté él, cuando le hable y lo encartuchaban. Vamos sea, a hacerla así clara. A veces está frágil. O sea, Diego era influenciable con algunas Y en cosas. algunas cosas sí. A veces la agarra frágil, claro. Diego también era culposo, no nos olvidemos de eso. Bueno, pará, eso es cierto, ese capítulo de culposo. Porque Era el tema- culposo. Porque con el tema de Hannah fue como todo un... El tema de Hanna, cuando habló con el tema de su adicción, que después le daba vergüenza Sí. el tema de las hijas, por eso lo dijo él Sí, también. lo ¿Vos dijo sabías él. que él tenía a Diego Junior y a Hanna en el tiempo que vos estuviste, antes de que lo reconociera? Sí, claro. Todos lo sabían. ¿Y por qué él tardó tanto en aceptarlo? Un proceso de él. Fue un proceso de él. Un proceso, qué sé yo, capaz que habrá tenido culpa. Mm, O lo influenciaron por ahí en esos años también. También. También.
¿Vos estabas el día que conoció a Hanna en el gimnasio? Sí, el día que conoció a Hanna, el día que fuimos a buscar a Diego Junior, que lo llevamos al barrio donde estábamos viviendo. ¿Sí? ¿Y cómo fueron esos encuentros? Como con el de Hanna. Nada, Hanna es como que... Lo de Hanna fue, lo buscó, se abrazaron, habían consensuado. Hanna entró, preguntó si estaba el padre, le dijo que era la hija, sí, se encontraron. ¿Viste? Parece algo tan ¿Viste? natural. Sí, tan natural, pero bueno. Y después con Junior, lo fuimos a buscar. Creo que habían hablado antes, sí. Habían hablado antes. Uno en cada auto llegó, porque estábamos todos en la calle, estacionar, y bajan, y se abrazaron, y entraron. Al De ahí- Devoto, ¿no? No. Estábamos en el barrio, ahí en Tigre. Ah. Y nada, lo dejamos ahí. ¿Qué pasó ahí? No sé. Pero después estuvimos todos comiendo. Estuvieron solos. Y después lo lo dejamos un ratito ahí. Claro, porque era lo que necesitaban Sí, también. claro. estar Después solos. sí él sale y se saca las fotos en la puerta de Devoto. Eso fue Devoto después. Claro, Sí. que es de ahí donde se hace la foto Exacto. oficial, entre comillas, que están todos los camarógrafos, sale y se abraza. Correcto. En la histórica casa de Devoto de la Exacto. Maradona. Sí. Estamos hablando con Walter Montero, quien cuidó a Diego durante mucho, mucho tiempo. Nosotros cuando íbamos a ver a Diego, primero lo veíamos a Walter y después lo veíamos a Maradona. Así que él dormía con la puerta entreabierta. ¿Ustedes lo veían? Con la luz prendida, con la tele prendida, con la luz del baño prendida. Y ustedes lo Y miraban. nosotros lo mirábamos. La siesta lo mirábamos, todo. Hasta que nos íbamos de la casa, siempre lo teníamos al tiro del ojo. Y vos trabajabas con él, pero ¿era un amigo además de un Sí. compañero? Yo terminé siendo mi ídolo, como fue para muchos. Claro. Después mi jefe, pero entre un jefe y una buena relación de, no amistad, pero bueno, conocidos. Y después sí nos hicimos amigos. Hemos estado días fuera, solos, mano a mano, Ujú. hablando, no hablando, peleados, enojados, cansados. No nos hablábamos. Primera semana bárbaro, segunda semana más o menos, tercera semana voy a comer a las 10 de la noche, bajo, si querés te espero abajo, dale. Otra reunión hemos tenido... Porque para hacerle el bien, Hace 40 días que estamos acá, bueno, Sí. vamos a poner un poquito de onda porque no nos aguantamos ninguno de los dos. ah, Claro. La rutina, el día a día y todo eso. claro. Y nada, vamos a hacer Porque esto. para cuidarlo no había que decirle todo que sí. No. Había no y el no, era un problema. No. Y había lugares que teníamos que entrar y no entraba. Si estaba el ok o no. Por más que esté todo arreglado. Un día estábamos en Viña del Mar. Estábamos en el hotel y él quería ir a la pileta. Estábamos piso 8 y la pileta estaba en el piso 10. Salías, subía al ascensor y ya estabas adentro del agua. Sí. Le digo, me voy a comprar algo al shopping. Bueno, dale. ¿Te vas a mover o no? No. Me voy al shopping, me suena el teléfono, Diego quiere ir a la pileta. Yo ya tenía armado un grupo ahí en En el hotel, el hotel. por las dudas. Le digo, bueno, súbanlo, ya saben todo el recorrido. Lo llamo a Diego, le digo, subí con los chicos si querés, yo ya llego. No. Te espero que vengas vos. Para que tengas más o menos como era caprichoso, ¿no? Claro, sí, No era tonto. claro. Llegué y subimos. A la pileta. Me olor a la pileta y nos fuimos. Para terminar, Walter, vos dijiste, si yo hubiera estado a su lado, no moría. Sí. ¿Qué otras personas le hacían bien y hubiese sido bueno que estén a su lado? Gabriel Bono, Gaby, sí. que hoy iba a venir, lamentablemente Sí. se lo hizo tarde. Gabriel Bono. ¿Quién más? Bueno, las hijas cuando ellos estaban bien, las hijas, familia, ¿no? Mm. Eso sí le hacía bien. Bueno, el juicio vuelve a foja cero. ¿Qué esperás? Que espero que haya un juicio, que no lo vuelvan a matar y que pueda descansar en paz y que haya justicia por Diego y por mi amigo. Gracias por venir, Walter. Gracias a vos. Gracias, No, por favor. Terminamos. Gracias,